Para entender de verdad a Puerto Rico, hay que ir más allá de sus playas y su música. Hay que entender su idioma. Y no es solo una forma de hablar, ¿eh? Es la historia misma de la isla. Una historia de supervivencia, de resistencia y, sobre todo, de identidad. ¡Qué frase tan potente! Mi yo que me arrebatan mi yo. Esto lo resume todo. Para muchísima gente, el idioma está tan, pero tan conectado a quienes son, que sentir que te lo quitan es como si te estuvieran arrancando un pedazo del alma. Ese es el corazón de la historia que vamos a explorar. Entonces, ¿qué es lo que hace que un idioma sea mucho más que un simple conjunto de palabras? Bueno, acompáñenme en este recorrido para descubrir cómo el español se convirtió en una verdadera fortaleza para la identidad puertorriqueña. Muy bien, vamos a empezar por el principio. Para entender el idioma de hoy, tenemos que viajar en el tiempo, hasta las primeras palabras que se escucharon en la isla, a sus raíces indígenas, las raíces taínas. Mucho antes de la llegada de los colonizadores, la isla ya tenía un nombre, Boriquén. Significaba Tierra del Señor Valiente. Y lo increíble es que ese nombre sigue vivo. Hoy, los puertorriqueños se refieren a su isla con orgullo como Borinquén, un eco constante de ese primer legado. Y miren esto, que es fascinante. Se podría pensar que el taíno desapareció, pero no, para nada. Palabras como huracán, canoa o iguana no solo sobrevivieron, sino que se metieron en el español y de ahí se esparcieron por todo el mundo. La huella taína está por todos lados, en la música, en los nombres de los pueblos, es imborrable. Ahora, pasemos a la capa que quizás es la más profunda y duradera de la identidad lingüística de la isla, los 400 años de dominio español. Aquí llegamos a una idea clave, el concepto de la fortaleza lingüística. Piensen en esto, el español en Puerto Rico dejó de ser solo un idioma, se convirtió en el pilar del patrimonio cultural, fue literalmente un escudo para defenderse de la asimilación. Y esta fortaleza se veía en todo, en la literatura, en la música popular y hasta en la conversación del día a día, que siempre reafirmaba un nosotros frente a los de afuera. Y esta línea de tiempo nos da una idea de la escala. 4 siglos, es muchísimo tiempo. Desde la primera colonización, pasando por el adoctrinamiento religioso hasta los decretos que trajeron más europeos, el español tuvo cientos de años para echar raíces muy, muy profundas en cada rincón de la vida isleña. Pero la historia, claro, nunca es tan sencilla, porque aquí llega una tercera capa, una que es fundamental para el sonido y la cultura de la isla, los ritmos de África. En el siglo XVI, los españoles llevaron a la isla a personas esclavizadas de África Occidental. Venían principalmente de pueblos como los Yoruba, los Igbo y los Bantú. Y a pesar de las circunstancias terribles e inhumanas, trajeron consigo una riqueza cultural inmensa. Y, por supuesto, sus lenguas. Y su legado sigue vivísimo, vibrante. Miren, no son solo contribuciones, son el alma de la cultura. La bomba y la plena son el pulso de la isla. El ñame y los gandules son la base de la cocina. Y hasta una palabra tan boricua como chévere tiene sus raíces allí. La herencia africana es innegable y está en todas partes. Y aquí está el punto clave. La influencia no fue solo de palabras. Las lenguas africanas le dieron al español de Puerto Rico su musicalidad, ese sonido tan particular. Afectaron la manera en que se pronuncian las cosas, como omitir la S al final o cambiar la L por la R. Es, literalmente, el ritmo de la isla. Y entonces, cuando parecía que las cosas se habían asentado, a finales del siglo XIX, todo cambia de nuevo. Llega un nuevo poder colonial, y con él, una verdadera colisión de idiomas y de poder. 1898. Esa es la fecha clave. Después de la Guerra Hispanoamericana, España le cede Puerto Rico a los Estados Unidos, y aquí comienza un capítulo totalmente nuevo, uno de lucha cultural y lingüística. Estados Unidos lanzó lo que llamó una política de americanización. El objetivo era clarísimo, asimilar a la población.
¿Y cuál fue su principal herramienta? El inglés. Para 1902 se convirtió en el idioma obligatorio en todas las escuelas. Pero la gente no se quedó de brazos cruzados. La resistencia fue feroz. La Asociación de Maestros luchó sin descanso, hasta que, finalmente, en 1949, lograron que el español volviera a ser la lengua principal de enseñanza. Una victoria enorme. Este cuadro lo resume a la perfección. De un lado, la política de imponer el inglés para asimilar. Del otro, la resistencia cultural para preservar el español. Y aquí viene la gran ironía de la historia. El intento de borrar el español no funcionó. Al contrario, lo convirtió en la bandera de la identidad puertorriqueña, reforzando ese papel de escudo defensivo y de símbolo de unión. Bueno, todo este camino nos trae a hoy, a la compleja realidad lingüística de Puerto Rico, donde todas esas capas de la historia no solo conviven, sino que a veces chocan entre sí. Como podemos ver aquí, el español puertorriqueño es una fusión, es una mezcla única. Tiene sus raíces en el taíno, una base sólida del español, el ritmo y la cadencia de África, y sí, una influencia innegable del inglés. Ninguna capa borró a la anterior, sino que todas se fueron mezclando. Y ese choque histórico ha creado una tensión muy moderna, sobre todo dentro de la diáspora. Para muchos en la isla, el español es el idioma nuestro, y a veces se percibe que quienes no lo hablan están perdiendo sus raíces. Mientras tanto, para los boricuas en Estados Unidos, que a menudo hablan más inglés, mantener el español puede ser un reto, y al visitar la isla a veces se sienten como extraños. Y las consecuencias de esto son muy profundas. No es algo trivial. Como dice la fuente, se llega a cuestionar la legitimidad de su reclamo a una identidad étnica puertorriqueña. El idioma se puede usar como una vara para medir, para validar o invalidar la identidad de alguien. Pero en la calle, en el día a día, la realidad es que la fusión es total. El code switching, o sea, mezclar español e inglés en una misma conversación, es súper común. Y palabras como parking, zipper o internet ya están totalmente adaptadas. El idioma está vivo, respira y sigue cambiando. Al final, el español de Puerto Rico es más que un idioma, es un monumento viviente. Un idioma que no solo sobrevivió a todo, sino que absorbió todas sus influencias para crear algo totalmente nuevo y único. Encarna una historia de increíble fusión cultural y, sobre todo, de una exitosísima resistencia a la opresión. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. En un mundo que cambia tan rápido, ¿cuál es el futuro para una identidad que ha sido forjada con tanto esfuerzo en su idioma?